titulares. Ejecutivo deberá remitir 3 ternas para designar autoridades. Hallan irregularidades en contrato de la prefectura de Pichincha. Decomisan droga y armas en una de las zonas más conflictivas de Durán. Familiar de asambleísta fue secuestrado. ¿Cuál es el desenlace? UNAE en Azogue suspendió sus actividades por 3 días ante alerta de supuesto tiroteo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, televidentes de Noticias Oromar, primera emisión. En el caso Metástasis, un juez de la Corte Nacional dictó prisión preventiva contra un policía y 2 jueces por incumplir medidas. Más adelante ampliaremos esta información. Pero mientras tanto les contamos que a través de un comunicado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que resolvió solicitar al presidente Daniel Noboa las ternas para la designación de los titulares de las superintendencias de competencia económica, economía popular y solidaria y compañías, valores y seguros. Según la norma vigente, las ternas enviadas por el Ejecutivo deben estar integradas por candidatos idóneos. Los postulantes deberán ser ecuatorianos, estar en goce de derechos de participación, tener formación académica relacionada a las funciones que desempeñarán, así como acreditar experiencia profesional. Y según la Contraloría General del Estado, existen irregularidades en el contrato que la Prefectura de Pichincha, dirigida por Paola Pavón, firmó en 2020 para la rehabilitación de la autopista General Rumiñahui. En el informe publicado por el órgano de control, la Prefectura descalificó a 7 de los 8 oferentes que se presentaron al concurso, que finalmente recayó en el consorcio Colibrí Pichincha con un contrato firmado por $3.5 millones. La tarde de este 29 de mayo, con 118 votos afirmativos de manera unánime, se aprobó la resolución de censura al exministro del Interior, Juan Zapata, quien es acusado de supuesto incumplimiento de funciones. El interpelante del Partido Social Cristiano, el asambleísta Carlos Vera Mora, culpa al exfuncionario del incremento de los niveles de violencia en el país por falta de ejecución presupuestaria para comprar equipos a la policía. Además, lo acusó de tener responsabilidad en los asesinatos de varios personajes políticos, como el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien supuestamente estaba bajo su cuidado como ministro del Interior. De su lado, en el proceso de sustanciación, Zapata alegó no haber sido notificado y también advirtió que acudirá a instancias internacionales. Porque no pudo dar seguridad solamente a la ciudadanía en general, no le brindó la logística necesaria a pesar de tener el presupuesto a nuestros hermanos de la Policía Nacional, con lo cual muchos de ellos murieron en el ejercicio de sus funciones, sino que tampoco realizó ninguna coordinación con las entidades de administración de justicia para el ámbito de combatir la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Esto a pesar de que públicamente se brindaron y se señalaron algunas reuniones al respecto, pero lo cual no ocurrió. Lo más grave en ese orden, no brindó seguridad a las personas incluidas en el sistema de protección a víctimas y testigos, porque muchos de ellos fueron asesinados a pesar de haber estado integrados en ese programa. Y también muchos candidatos, muchos ciudadanos en el ejercicio de sus cargos públicos y políticos murieron en el uso de sus actividades y a manos del crimen organizado y de la inseguridad que vive y que vivió nuestro país. Vuelvo a repetir, yo estuve tan solo un poco más de 13 meses en el Ministerio del Interior y llegué con crisis y tuve que enfrentar crisis permanentes. No es que tuvimos tranquilidad en el Ministerio, fue muy complicado. Y mucha atención, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, habló de los cortes de energía. Aseguró que después del 2 de junio, por lo menos por una semana adicional, no va a haber apagones. Ante los rumores de nuevos cortes de energía programados, el ministro de ramo encargado Roberto Luque salió al paso.
asegurando que la situación en el Ecuador ha mejorado considerablemente desde abril y ahora se está tomando provisiones para el siguiente estiaje previsto para octubre de este año. También enfatizó que los apagones anunciados en los últimos días de mayo no son por falta de generación, sino por los mantenimientos programados en los que se incluyen cambios de estructuras para mejorar la situación del sector. Roberto Luque también aseveró que el Ecuador está generando energía sin la importación a Colombia y espera que a nivel regional se pueda consolidar una interconexión con varios países para solventar mejor las etapas de estiaje en el país. El ministro recordó que los precios con el que se compra energía a Colombia son spot, es decir, varían día a día considerando la necesidad, comparando con los costos de producción nacional y la falta de generación. El funcionario añadió que se plantea la compra de una barcaza y la generación de energía en tierra, para sumar más o menos 300 megavatios adicionales al sistema interconectado del Ecuador. En este mismo contexto detalló que hay varios contratos que se esperan firmar entre julio y agosto. Por otra parte, Luque aprovechó para aclarar sobre la liberación de los precios de los combustibles, informando que no habrá un programa de focalización de subsidios, sino de compensación a los afectados. Es un cambio muy importante porque la focalización generaría un doble precio y ese doble precio va a generar distorsiones, contrabando y temas que queremos evitar. En este sentido nosotros hemos trabajado interinstitucionalmente base de datos sobre los posibles afectados y sobre esos posibles afectados ver en cuánto se van a afectar para determinar un monto y un mecanismo de compensación que seguramente será comunicado oportunamente. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Crisis de seguridad. Ahora les contamos que la Universidad Nacional de Educación en Azogues, provincia de Cañar, anunció que suspenderá sus actividades académicas y administrativas por 3 días. La decisión se tomó luego de una presunta alerta de tiroteo en las instalaciones de la institución. Según el comunicado, las máximas autoridades junto con la policía tomaron esta medida para precautelar la seguridad de toda la comunidad universitaria. Este 29 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que Ecuador está a la espera de la respuesta de Bogotá, Colombia, para la extradición de 118 presos de esa nación y de esta forma los prisioneros terminen de cumplir sus sentencias en el país del norte. Según el gobierno, hasta el momento se ha concretado el traslado de 13 presos colombianos, pero en total existen 131 expedientes enviados a ese país sobre internos que también deben ser extraditados. En Ecuador hay más de 3.200 privados de libertad que son extranjeros, lo que representa aproximadamente el 10% de la población penitenciaria. La gran mayoría son colombianos y venezolanos. La noche de este miércoles 29 de mayo en Guayaquil, el coordinador de seguridad de una empresa portuaria y su custodio fueron víctimas de un ataque armado cuando se movilizaban en una camioneta blindada por el sector de Los Ceibos, al norte de la ciudad. Los afectados llegaron hasta una casa de salud por su propia cuenta, a pesar de estar heridos, y la Policía Nacional rápidamente activó el Código Plata. Según información preliminar, las víctimas fueron sorprendidas por sujetos armados con fusiles que les dispararon desde un vehículo y 2 motocicletas. Ahora pasamos a la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, donde un hombre identificado como Segundo Tuárez fue asesinado al estilo sicariato cuando se encontraba en el muelle del sector conocido como Los Ranchos. Sujetos armados a bordo de un vehículo desconocido le dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron del lugar. Personal de criminalística y DINASET llegaron hasta el sitio para realizar el levantamiento del cadáver. Y la unidad antisecuestro de la Policía Nacional investiga el secuestro de un familiar del asambleísta de Acción Democrática Nacional, Jonathan Parra. El hecho delictivo ocurrió en un sector del norte de Guayaquil este 29 de mayo. Extraoficialmente se informó que los presuntos secuestradores ya se contactaron con los familiares para exigir dinero a cambio de la liberación de la víctima. Este suceso ocurre en medio del auge de secuestros extorsivos y casi una semana después de la declaratoria de un nuevo estado de excepción en 7 provincias, incluyendo la provincia del Guayas. Y en menos de 24 horas se registraron 2 crímenes en Montecristi, provincia de Manabí. Revisemos esta información.
Continúan las muertes violentas en Montecristi, provincia de Manabí. Cerca del mediodía de este 29 de mayo, un hombre fue asesinado en la parroquia Leonidas Proaño. El crimen ocurrió en la calle Víctor Vélez y avenida 20. La víctima estaba en una esquina cuando llegaron sujetos desconocidos y lo atacaron. Y es interceptado por una motocicleta y proceden a realizar varias detonaciones de arma de fuego, causándole la muerte debido a la gravedad de sus lesiones. Hasta el sitio llegó personal de la Policía Nacional para recabar indicios. Además, familiares y amigos del joven protagonizaron escenas de dolor ante la pérdida de su ser querido. El hombre fue identificado como Diego Barahona, de 18 años de edad. Se han hecho presente todas las unidades investigativas, están levantando información, verificando cámaras para realizar la ruta técnica del ingreso de la motocicleta, con la finalidad de dar con la ubicación de los presuntos causantes o responsables de este hecho. Horas más tarde se reportó otro hecho violento, pero en esta ocasión en el sector Monterrey de la parroquia General Eloy Alfaro. Un hombre identificado como Edison Javier Soledispa, de 23 años, fue asesinado de al menos 4 disparos. Un sector privado, que en la parte posterior de un inmueble donde se encuentra una persona de cúbito dorsal con varios impactos de proyectil de arma de fuego. Con 7 indicios balísticos de calibre 9 milímetros. Según información extraoficial, el ciudadano se encontraba alquilando en el lugar que fue atacado. La policía confirmó que la víctima registraba antecedentes penales. A la fecha, en el distrito Manta, que también comprende Montecristi y Jaramicó, se han registrado cerca de 160 muertes violentas. Mirly Macías, Noticias Oromar. La Policía Nacional informó en la provincia de Manabí los resultados obtenidos en los últimos operativos. Entre ellos, en Manta, 3 sujetos fueron detenidos en el sector de Playita Mía. Además, se intervino la cárcel de mujeres de Puerto Viejo, donde se encontraron algunos indicios vinculantes. De 3 personas en delito flagrante, las mismas que se encuentran asociadas a un grupo organizado, un grupo delincuencial terrorista en el que estaba operando en la ciudad de Manta. En poder de estas personas se encontraron varios indicios vinculantes justamente al delito de robo a vehículos. 6 terminales móviles, 5 prendas de vestir militar, 2 equipos electrónicos de comunicación, radios portátiles, una de ellas una radio portátil de la Policía Nacional con la frecuencia de Manta. A las 7 de la mañana se realizó el ingreso justamente a la cárcel de mujeres. En el lugar, como evidencia, se encontraron varios celulares móviles, los cuales estaban en posesión de estos internos. Mucha atención, porque la Policía Nacional informó que en el marco de las acciones desplegadas por las Fuerzas Investigativas Anticriminal en las provincias de Guayas y Manabí, que busca contrarrestar los delitos cometidos por el grupo terrorista Los Choneros, fueron capturados la pareja sentimental de alias Fito, así como alias Mongolo, quien es considerado objetivo de intermedio valor. Esta es una noticia en desarrollo, la cual le estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. En otro tema, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que el proceso para la designación del presidente de la Judicatura pasó a la fase de revisión de requisitos. Significa que la Comisión Técnica verificará la documentación de los integrantes de la terna entregada por la Corte Nacional de Justicia en el plazo de 2 días. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Asamblea Nacional el veto total a las reformas que permitían a los vocales de la Judicatura con prisión preventiva pedir licencia. El presidente de la República, Daniel Noboa, vetó totalmente la reforma al Código de la Función Judicial aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 21 de mayo. Esto generó más de una reacción en el legislativo. El presidente de la Comisión de Justicia Fin al Correísmo, Fernando Cedeño, dijo que en este cuerpo legal habían temas importantes, como justicia especializada para temas de violencia sexual. Es una pena por los grupos de mujeres que reclaman justicia. El día de ayer, incluso en el Pleno, aprobamos una ley sobre reparación de casos de femicidio. Entonces, es terrible lo que hace el presidente de la República, pero bien, son parte de las facultades democráticas. La asambleísta independiente Sofía Sánchez cuestionó el veto total, pues considera que ahí habían tópicos cruciales y lo que cabía en todo caso era un veto parcial. Justamente el día de ayer se aprobó una ley para la
por este tema de los femicidios, esta reparación integral, y esto tiene que tener una línea transversal. Lo que tenía varias reformas al Código Orgánico de la Función Judicial justamente era este apoyo, estas unidades especializadas que hoy se requieren. En el Partido Social Cristiano se mostraron de acuerdo con lo dicho por la legisladora Sánchez. Hicimos un pronunciamiento, creemos que el camino no es un veto total, porque la ley tiene temas buenos y sobre todo judicatura, jueces y policía especializada para combatir delitos sexuales. Creemos que el camino es el veto parcial, más allá de que respetamos la decisión del Ejecutivo. Según el Código de la Función Legislativa, si el presidente objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea Nacional podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Después de ese periodo, los legisladores podrán ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros, y lo enviará inmediatamente a registro oficial para su publicación. La polémica reforma modifica 25 artículos y es el resultado del análisis de 4 iniciativas distintas. Entre los varios cambios aprobados con 92 votos, los legisladores incluyeron un específico para los vocales del Consejo de la Judicatura, en el artículo sobre la integración del organismo. Ahí reza, en caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario, dispuestos por la jueza o juez competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este código. El veto del primer mandatario Daniel Noboa sostiene que el proyecto de ley propuesto no es conveniente para los intereses del país y es contraria a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, insistió en que la entidad a su cargo ha registrado 105.000 nuevos contratos de trabajo de jóvenes entre 18 y 29 años de edad hasta abril de 2024. Tratos de trabajo suscritos entre empleadores y trabajadores comprendidos en las edades de 18 a 29 años de edad. Al mes de abril del corte enviado por el Ministerio de Trabajo, se arroja 105.050 contratos de trabajo en las 24 provincias del país. Los 105.050 contratos de trabajo por provincia, por cantones, y se van a identificar todas las empresas que han procedido a contratar a nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Empresas que a partir del año 2025 podrán gozar de todos los incentivos tributarios que establece la ley. Y en esta misma línea, el presidente de la República, Daniel Noboa, participó este miércoles en una convención juvenil de trabajo en Quito y entrega de capital semilla para trabajadores. En este espacio, el primer mandatario entregó becas de certificación de competencias laborales y lideró la suscripción de un convenio entre el MIES y la UTE de 100 becas de pregrado y posgrado. Nosotros tenemos que honrar los sueños de las personas, honrar los sueños de los jóvenes, especialmente de los más necesitados, mantener esos sueños y mantener esa esperanza y acompañarlos hasta que se los cumplan. Ese es el nuevo país, ese es el nuevo Ecuador. El nuevo Ecuador es de ustedes. El nuevo Ecuador es de cada uno de los jóvenes que van a tener una mejor vida, que van a tener una oportunidad de cumplir esos sueños. Lo importante de todo esto es que tiene ese elemento de inclusión, porque los jóvenes que van a acceder a estas plazas laborales son jóvenes en situación de pobreza y de extrema pobreza. Tenemos 100 becas para el tercer y cuarto nivel, gratuitas para nuestros jóvenes. Estos jóvenes tienen la oportunidad. Tenemos empresas que van a incorporar 20 jóvenes mensualmente a sus empresas, a sus compuestos de trabajo. Eso significa 20 jóvenes de extrema pobreza que van a transitar a una mejor situación de vida. Amigos televidentes en todo el país, vamos a una pausa publicitaria y al regresar estaremos conversando algunas novedades en relación al caso Purga. Ya regresamos.
Y sobre el caso Purga, la fiscal del Estado envió un escrito al juez Javier de la Cadena solicitando que fije día y hora para que rindan su testimonio anticipado Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Daniel Salcedo, preso y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, rendirá testimonio anticipado en el caso Purga. La fiscal Diana Salazar aceptó su pedido y lo ingresó al sistema de protección a víctimas y testigos. A cambio, él contará lo que sabe sobre el manejo de la justicia en la Corte del Guayas y los pagos por sentencia. En su versión preliminar, Salcedo anticipó que si lo protegen, revelará detalles y más nombres de los ya conocidos. Mayra Salazar también rendirá testimonio en el caso Purga. Ya lo hizo en Metástasis sobre cómo funcionaba la red del narcotraficante Leano Norero. Dio información sobre el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y confirmó la relación entre Ronnie Aliaga y Javier Jordán. La fiscal general envió este escrito al juez Javier de la Cadena. Le solicitó que fije día y hora para escucharlos y adjuntar documentos reservados que justifican la necesidad de brindarles protección para que cooperen en el proceso. Los testimonios serán presenciales. A Salcedo lo trasladarán desde la cárcel de La Roca, en Guayaquil, hasta la Corte Nacional de Justicia en Quito, y a Mayra Salazar desde la Casa de Confianza en el sur de la capital. En otra petición, la Fiscalía solicita al juez que preserve el contenido digital alojado en el servidor del Consejo de la Judicatura, de los correos electrónicos de 26 personas, incluidos los procesados, que fueron jueces. Estas son las últimas diligencias, porque la instrucción fiscal termina en 5 días. Si en este tiempo la fiscal no vincula a más personas, se declarará el cierre, y el caso Purga pasará a la siguiente etapa, para decir quiénes enfrentarán el juicio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Procuraduría General del Estado presentó este 29 de mayo la acusación particular en representación del Estado ecuatoriano en contra de 11 procesados por delito de delincuencia organizada en el caso Purga. La acusación se presentó en la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. En este caso, la Procuraduría representa al Estado ecuatoriano como víctima de este delito. La entidad solicita que en sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de satisfacción y de la reparación material que corresponde. En el marco del caso Metástasis, un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó este miércoles prisión preventiva contra un policía identificado como Edin I y 2 jueces, ellos son Johan M. y Ángel L., por haber incumplido las medidas cautelares que incluían presentaciones periódicas a un juzgado. Esto mientras dura la instrucción fiscal. Además, el juez ratificó prisión preventiva contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, quien había solicitado cambio de medidas cautelares. Y ahora les contamos que Ecuador asegura que acordaron con México abrir una tercera vía para analizar la crisis diplomática. Bueno, sí, el Ecuador, como siempre hemos dicho, nosotros estamos abiertos y listos para conversar y poner sobre la mesa verdades y que convienen conversar a los dos países y así solucionar cualquier conflicto que existe por medio. Un mecanismo que se utiliza es que haya un tercer país, un país que sea el canal diplomático para mantener la comunicación. En este caso, Suiza ha aceptado la petición de México y del Ecuador de ser este canal de comunicación diplomática. El Ministerio de Educación adjudicó un contrato de más de 11 millones para la alimentación escolar a la empresa pública ESPE Innovativa, que deberá suministrar 36.400.000 raciones alimenticias para el desayuno escolar en escuelas y colegios fiscales municipales y fiscomisionales de Galápagos, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Cañar, Pichincha, Cotopaxi, Napo, Pastaza y Orellana. Según el menú detallado en las especificaciones técnicas, el proveedor deberá entregar un cartón de leche o jugo con un paquete de galletas o barra nutricional. Vamos a otro corte publicitario y ya regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Oromar. No se despeguen de la pantalla.
salud pública. Estamos de vuelta con mucha más información y es que la salud pública se ve afectada por la falta de pago a clínicas y hospitales. El escenario es preocupante pues algunos prestadores no están recibiendo pacientes del IES ni del Ministerio de Salud. 12 de las 67 instituciones miembros de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, ACHPE, han dejado de recibir pacientes derivados del IES y del Ministerio de Salud Pública, debido a la millonaria deuda que estas instituciones mantienen con los prestadores de salud. Según la directora de ACHPE, hay otros hospitales y clínicas que se encaminan a lo mismo, pues han dejado de atender al 75% de pacientes derivados. Es que la deuda ya alcanza los 433 millones de dólares, de los cuales 238,7 corresponden al IES y 139,5 al Ministerio de Salud. En este contexto, las clínicas y hospitales han disminuido las atenciones acorde a la capacidad económica y operativa. Este rango va entre el 30 y el 75%. Los pacientes que ya no son recibidos son en su mayoría de la especialidad de traumatología, pero también hay quienes requieren de cirugías cardíacas y trasplantes. Frente a la preocupante situación, esperan que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional, que dispone que los ministerios de Salud y Finanzas debían resolver el tema de las deudas y definir un mecanismo para evitarlas. Desde ACHPE han manifestado que pese a los pedidos por escrito no se han podido reunir con el ministro de Salud Franklin Encalada, mientras que al Ministerio de Finanzas han enviado soportes auditados de la deuda, pero solo les han dicho que podrán pagar cuando haya recursos en la caja fiscal. Para poder cobrar parte de la deuda, ACHPE propone recibir un porcentaje en efectivo, hacer cruce de cuentas, que les paguen con bonos o incluso con bienes inmuebles. Sin embargo, no han hecho el planteamiento oficial ya que no han sido recibidos por las autoridades correspondientes. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro tema, el kilómetro 2,5 de la vía Minas-Tablón-Pucará en Azuay, que sufrió el colapso en su parte de la estructura el pasado domingo, continúa siendo utilizada por varios transportistas a pesar de su situación. De esta manera se exponen al peligro los buses que realizan el recorrido entre la ciudad de Cuenca y Pucará por la vía Minas-Tablón perteneciente a la provincia de Azuay. Y es que así se encuentra el kilómetro 2,5 tras el colapso de este acceso vial el pasado domingo 26 de mayo. Justamente se ven unas grietas bien profundas. Esperemos que los transportistas ya no circulen por el momento por ahí porque corren en riesgo, cada vez se está abriendo más. Conforme a la evaluación emitida por gestión de riesgos, una falla en el terreno habría provocado el colapso de la carretera. El alcalde Adrián Berresueta informó que hasta este fin de semana se espera habilitar una vía paralela a la afectada. Es decir, quedará una vía de lastre, para que circulen tanto los camiones grandes, el transporte pesado y liviano. Actualmente, maquinaria de la Prefectura de Azuay y la Alcaldía realizan los trabajos de apertura de la nueva calzada improvisada. A pesar que la competencia es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hasta el momento no ha existido una respuesta por parte de esa cartera de Estado. Nosotros queremos que nos pasen un convenio de concurrencia, como la Prefectura nos ha pasado un convenio de concurrencia, para hacernos cargos de las vías rurales del Cantón Pucará. Hasta tanto, la vía alterna es la Tendales San Rafael de Charú, que también se encuentra en malas condiciones, pues además de que la misma tiene constantes deslizamientos, el recorrido puede tardar hasta 1 hora en llegar al Cantón Pucará. Nosotros hicimos el último mantenimiento con mingas de la comunidad, alrededor de 280 personas, limpiando la maleza, limpiando las cunetas netamente con la gente de Pucará. Porque es la única vía principal, en vez de que no hay apoyo de los órganos competentes, nosotros estamos dando mantenimiento a esa vía. En el año 2018, el MTOP reconstruyó esta vía con una inversión de unos 12 millones de dólares. Pero desde esa fecha hasta el día de hoy no ha existido una nueva intervención, afirmó el primer personero. En temas medioambientales, organizaciones ecologistas protestaron en los exteriores del complejo judicial en Quito, exigiendo el fin a la contaminación del río Machángara. Es la protesta de los ambientalistas quiteños que defienden los derechos del emblemático Machángara, otrora afluente con olor a menta, convertido desde más de 50 años en la cloaca de la capital. Hoy ya nadie recuerda que por este río nadaban peces multicolores, nativos.
Muy pocos conocen que aquí venían a pasar familias enteras los fines de semana y que incluso en temporadas veraneras podían hasta bañarse y pescar. Después todo cambió, empezando por su color que se tornó a un aspecto bastante distinto, que ha llegado a trocar su originalidad. ¿Qué decir de los olores que emanan diariamente y que afecta directamente a las familias que viven en sus riberas? El Machángara otrora, un hermoso río, hoy es todo lo contrario. Es la parte triste de la carita de Dios. En una entrega anterior se afirmaba que en el mejor de los casos, en 15 años iniciarían los trabajos para descontaminarlo. Ahora existe una teoría de que se necesitaría de 50 años más para observar nuevamente vida en el mismo. Recuperar el río Machángara posibilitará devolver a la naturaleza una parte de lo que el crecimiento de Quito jamás tomó en cuenta. El futbolista Miller Bolaños se vio involucrado en un siniestro de tránsito en la vía León Feber Cordero a la altura de la urbanización Santa María Casagrande en Daule, cuando el vehículo perdió pista y se subió sobre la estructura de dicha ciudadela. Videos captados por transeúntes muestran el aparente estado etílico en que se encontraba Bolaños, mientras forcejeaba con personas que trataban de impedir que se dé a la fuga. Sobre este caso, la Comisión de Tránsito aclaró que una persona de sexo femenino, quien manejaba el automotor, fue puesta a órdenes de la autoridad competente debido a que las pruebas de alcotés demostraron que supera el límite de alcohol en la sangre permitido, además que el vehículo permanezca en los patios de retención. Y mucha atención porque el intendente de policía de la SUAY presentará una denuncia en la Fiscalía por amenazas que ha recibido en su contra. El pasado fin de semana se difundió un panfleto que hace referencia a una banda narcoterrorista con fuertes amenazas dirigidas al intendente de policía de la SUAY, Juan Diego Jara. El escrito, que ya se encuentra bajo pericias por parte de la Policía Nacional, menciona varios operativos que dejó como saldo la clausura de ciertos comercios en la provincia. Es por las actividades de suspensiones o clausuras que estamos realizando en algunas actividades, lo cual nosotros hemos hablado con la ciudadanía para que estas suspensiones simplemente sean situaciones de regulación hasta que ellos cumplan con todo para que puedan obtener su permiso. La autoridad expresó que este miércoles se presentará la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. Se manifestó que semanas atrás la entidad procedió con la clausura de una licorera y un prostíbulo clandestino, aunque se prefiere esperar los resultados de las indagaciones. Fiscalía nos ha dado ya los parámetros para presentar este escrito y dar el detalle sobre las situaciones en las cuales hemos venido recibiendo esta amenaza. De igual manera se refirió que a pesar de que continúa con sus actividades cotidianas de manera normal, por recomendación se han adoptado medidas de seguridad. No se descartó que Juan Diego Jara solicite resguardo policial para velar por su integridad y la de su familia. Desde la gobernación también se ha conversado ya con el señor gobernador para poder activar todos los protocolos de seguridad, en los cuales he tenido toda la apertura por parte de él para iniciar con todos los trámites necesarios para contar con un mejor contingente por parte de mi persona. El intendente de la SUAY resaltó que los operativos de control en el cantón y la provincia continuarán. Desde que asumió el cargo el pasado 3 de abril, se ejecutan más de 20 operativos semanales en el cantón Cuenca, expresó. Y ahora nos vamos hasta Guayaquil porque un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda y se robó algunos enseres. No contentos con eso, incendiaron la residencia. Al final salieron y robaron un carro en la misma zona. Como se diría popularmente, llegaron a robar en gajo. Eran más de 10 delincuentes los que ingresaron a un domicilio de la cooperativa 8 de Julio en la Florida Norte para hacer el agarra lo que puedas y después prenderle fuego a la casa. Rompieron los vidrios, después de eso cogieron y tiraron gasolina y se incendió esa casa. Se metieron, sacaron lo que más pudieron y ya pues la gente se asustó y el escándalo a esa hora. Algunos vecinos fueron insultados y atacados a pedradas. Con el típico grito de sapo, los obligaron a callar. Incluso nosotros estábamos afuera cuando se escucha porque la camioneta sale corriendo y dejaron botado algunas cosas de los asustados que estaban. Dejaron botado un hornito pequeño y ahí se fueron rápido. Y eso que por aquí es incómodo la salida, pero salieron soplados pues, y la gente asustada aquí a esa hora.
No conformes con robar e incendiar esa casa, los delincuentes huyeron y antes de irse se fueron robando un carro. En Guayaquil, Cristian Arias, Noticias Oromar. Y la policía de Ecuador informó este miércoles 29 de mayo que fue detenido un ciudadano que tenía notificación azul y roja de Interpol. La operación se llevó a cabo tras coordinaciones internacionales con la Embajada de los Estados Unidos en Quito y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ese país. El sujeto, quien mantiene vigente 2 órdenes de captura por delitos de agresión y asociación ilícita, fue deportado y puesto a disposición de la autoridad competente. La Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil realizó un operativo conjunto con la Policía Nacional en la cooperativa Proletario Sin Tierra, al sur de la ciudad. Los delegados municipales y elementos de la policía acudieron a la ribera del río Guayas, que había sido rellenada ilegalmente con piedras. Esta acción se hizo para construir una estación de abastecimiento de combustible para lanchas y barcazas pequeñas, generando un daño ambiental. El establecimiento no contaba con ningún tipo de permiso. Además, está prohibido este tipo de construcción en la ribera del río, por lo que fue demolida por los funcionarios. Narcotráfico. Mucha atención porque más de media tonelada de cocaína fue decomisada. Además, 2 presuntos implicados fueron aprehendidos en Quito. La Policía Nacional indicó que mediante acciones operativas realizadas en el sector de Tumbaco, al oriente de la capital, pudieron ubicar una bodega que era utilizada como un sitio de acopio de sustancias sujetas a fiscalización. Los uniformados detallaron que entre los indicios incautados se encuentra una camioneta. Y la policía detuvo a 3 sujetos en cuyo poder se encontró droga, armas y municiones. La captura se produjo en diferentes etapas de la ciudadela El Recreo, una de las zonas más conflictivas del cantón Durán. Trabajos de inteligencia e investigación llevó a la policía hasta la etapa 2 y la etapa 5 del Recreo en Durán, en donde se capturó a 3 sospechosos, 2 varones y una mujer, cuyas actividades estarían ligadas al microtráfico de drogas. Realizamos varios allanamientos en el sector del Recreo, etapa 2 y etapa 5, teniendo unos excelentes resultados. La Policía Nacional, a través de sus ejes investigativo, preventivo y de inteligencia, logramos la aprehensión de 3 sujetos en 2 operativos diferentes, varias armas de fuego y también droga que se encuentran aquí en la mesa principal. Como evidencias se encontraron varias dosis de droga envueltas y listas para la venta, también armas de fuego que fueron decomisadas y serán presentadas en la audiencia. Bueno, una de las personas se encuentran ya con antecedentes, esto ya se encuentra con conocimiento de Fiscalía y también se encuentra con cadena de custodia. La Policía Nacional, a través también del bloque de seguridad, realizarán varios operativos en todo este sector de Durán. Estamos comprometidos con la ciudadanía de dar paz y tranquilidad. Policía Nacional va a continuar con el tema de allanamientos, vamos a hacer registros de vehículos, registros a personas, vamos a estar en los sitios más importantes de la ciudad para lograr estos buenos resultados de Policía Nacional. Ante el repunte de la violencia en Durán, la policía remarcó que los operativos en conjunto con Fuerzas Armadas continuarán. Cristian Arias, Noticias Oromar. Con esta información deportiva estamos llegando a la parte final. Mañana estaremos conversando con Gustavo Itz, consultor político, precisamente sobre algunos aspectos relacionados al informe de la Nación del Presidente de la República y también tenemos algunos indicadores que hay que revisar. Eso el día de mañana. De nuestra parte, muchas gracias. Buenos días. Felicidades.